La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Estamos aquí en el estudio ya recibiendo a los periodistas Carolina de Lisa y Martín Tocar por su libro Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder. Recibí ayer el libro, lo leí de un tirón prácticamente. Es una gran investigación periodística que pone de relieve justamente lo que dice el título del libro, las dos caras de un hombre con poder. Ese hombre que veíamos en la televisión, que los periodistas tratábamos en el Parlamento, con esa capacidad articuladora y negociadora, reconocida por propios y por ajenos. Pero el libro también da esa precisión del relato con respecto a lo que no sabíamos de Gustavo Penades y se comenzó a descubrir en base a la investigación que está llevando adelante la fiscal Alicia Guione. ¿Quién era Gustavo Penades? ¿Cuán difícil fue descubrir justamente todos esos perfiles que anidan en este hombre? Eso es parte de nuestra entrevista central de hoy. Francisco Morales, Otra Mañana. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por este espacio. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar acá contigo. Bueno, lo primero que les voy a comentar es que ayer hablé con un amigo con respecto a este libro y me dijo al rato, lo fui a buscar y ya está agotado. O sea, ¿cómo están viviendo la repercusión que está generando el trabajo que ustedes han hecho? Y bueno, la verdad es que está siendo bastante intenso, pero está pasando eso, sí, está pasando que están yendo a buscarlo, a veces está, a veces no llegó todavía, ahora sí, ahora ya está llegando, pero en las primeras horas, o sea, nosotros sacamos un adelanto en El Observador y en El País y el domingo, y el lunes todavía no había terminado la distribución del libro, entonces eso generó como algunos contratiempos. Con respecto a la repercusión, Martín, ¿cómo lo ves? Y sí, digamos, por suerte ha despertado el interés de los lectores, que creo que bueno, que era un poco lo que buscábamos, que se interesaran por la historia y también por los detalles, sobre todo que nada de lo que podamos decir nosotros en estas entrevistas hace justicia a lo que creo que reflejamos en el libro. Por eso bueno, la invitación a que lo compren, a que lo lean y bueno, después hemos recibido distintos comentarios que son todos muy muy bienvenidos, porque bueno, la idea es eso, discutir sobre los temas que están allí. ¿Cuándo germinó en ustedes la idea de hacer esta investigación? Teniendo en cuenta todo lo que había pasado y como decíamos, que había una cara más para mostrar de Gustavo Penades de la que el periodismo y la gente en general ya sabía. Eso fue hace más o menos un año y medio, en el último trimestre de 2023, ya estaba la primera denuncia pública de Romina Celeste Papazo, que después derivó en una investigación fiscal, y ya habíamos llegado a varias denuncias en la fiscalía, y había una imputación, ¿no? Y a partir de eso sacudió al sistema político y creo que a la sociedad en general en esos días, porque había como una cuestión de que uno no sabía dónde pararse, ¿no? No solo como periodista, sino también hasta las personas que conocían o que sabían de que Gustavo Penades era un político que había estado trabajando en la función pública desde hace más de 30 años, ¿no? Y una persona con muchísima credibilidad, con muchísima trayectoria, respetado por todo el sistema casi que de forma unánime, y irrumpe esta otra realidad que lo que hace es tirarlo abajo, ¿no? Él hoy está preso de manera preventiva en una cárcel de Florida, y bueno, la idea era como tratar de, primero, era como una pregunta genuina, digamos, nuestra, decir qué es lo que está pasando con todo esto, o sea, había como una necesidad de entender qué había de fondo, que cómo sucedió, que durante más de 30 años no se supiera toda esta otra vida que llevaba él a espaldas de la vida pública, y así fue que bueno que nos interesaba responder sobre todo eso, ¿no? Eso es interesante, Carolina, porque en una conferencia de prensa que él brinda en el Parlamento, cuando ya la imputación está al caer, digamos, cuando el proceso empieza a tomar forma, él habla de su sexualidad públicamente. Y él menciona como que, bueno, en mi condición de homosexual. Pero nadie sabía efectivamente la condición de homosexual de Gustavo Penades, y por supuesto que nada tiene que ver con lo que hizo o los delitos que cometió, digamos. Pero su vida privada hasta ese momento era privada realmente. Era hermética, porque incluso las personas que lo rodeaban de forma cotidiana en lo laboral, sobre todo, ¿no? En la cuestión parlamentaria,
no era un tema que él hablara abiertamente, y eso hacía que nadie se animara a preguntar, ¿no? Cuando uno se cierra tanto en su vida privada, le es incómodo el que está al lado para avanzar si no te dejan, ¿no? Y eso fue él. Él siempre se escudó en su orientación sexual para que la vida pública terminara justo ahí. O sea, es como, hasta acá llego, esto soy, que me juzguen por mi vida pública, pero en la cuestión privada siempre fue un tema delicado para todos los que lo rodeaban, no solo para él. De hecho, como vos decís, fue la primera vez que él habla de su orientación sexual y de hecho se escuda en ella. Claro. Y dice, bueno, me están haciendo esto porque soy homosexual. Que eso, de hecho, molestó, no cayó bien, digamos, en su entorno más cercano y sobre todo en la comunidad gay, que decían, bueno, a ver, una cosa no tiene nada que... Se están mezclando papas con boniatos acá, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la orientación sexual con la denuncia por abuso de menores o explotación sexual infantil. Exactamente. En la página 61 del libro dice, nadie le iba a preguntar si era gay, él nunca se encargó de decirlo, Penades vivió su carrera política totalmente al margen de su sexualidad, en parte era lo normal, nadie anda por la vida contando a todo el mundo cómo vive su vida íntima, justamente. Ayer, cuando estuvieron en Cerrela el Mundo con Baby Castillo y con el resto de los colegas, Baby te preguntó acerca del aleteo de la mariposa, ¿cuándo fue que comenzó esta historia? Y da la impresión de que esta historia comienza efectivamente, o puede tener un punto de origen en lo que ocurrió en la Intendencia de Montevideo, aquel rifirrafe que tiene Romina Celeste con la policía, y las declaraciones que vienen a continuación de Penades, donde él señala que prácticamente Romina Celeste no representaba al Partido Nacional y demás. Eso incineró la pradera de Romina Celeste y ahí comenzó una serie de declaraciones. Pero en rigor había antecedentes acerca de las conductas de Penades. Lo que no había eran pruebas para sostener justamente esas conductas. ¿Está bien señalarlo de esa manera? Sí, había por lo menos migas de pan que habían quedado por el camino de algunos incidentes o de algunos rumores que algunas personas habían intentado acercarse a ver si había ahí algo que iba más allá de lo legítimo en la vida privada de las personas, y que finalmente nunca vieron la luz o nunca terminaron de procesarse públicamente ni de llevarse al terreno judicial. Y en el comienzo del libro lo que hacemos es relatar y reconstruir distintos episodios, algunos de ellos que involucraron equipos periodísticos que tuvieron algunas pistas y algo más, también algunos testimonios o datos concretos de que, por ejemplo, Penades en el Parque Valle levantaba menores que ejercían la prostitución, pero que finalmente por una razón o por otra eso no terminó prosperando. Eso está contado, por ejemplo, en el caso de un informe de Decisión Final, programa de Canal 5, que tenían testimonios de personas que estaban allí, decían que Gustavo Penades no solo concurría, que obviamente eso no tenía nada para contarse, sino que pagaba a menores, y lo que decidieron fue que lo tenían que agarrar infraganti para poder tener digamos, las pruebas contundentes como para emitirlo al aire, y por muy poco no lograron conseguir eso, y finalmente por los tiempos de producción y otras condiciones que hacen al oficio periodístico, eso quedó por el camino, con una frase final de la periodista que lideró, digamos, ese trabajo de producción, diciendo, no importa, esto se va a saber. De hecho, me corresponde en las generales de la ley mencionar que yo soy el productor periodístico de ese programa, y yo estaba en ese momento. El debate, como comentábamos antes de salir al aire con Carolina y con Martín, era, no teníamos pruebas para mencionarlo. O sea, teníamos algunos testimonios, esos testimonios no querían ir grabados, digamos, al aire, por lo cual no teníamos cómo contarlo. Y más, hicimos varias pesquisas más, tratando de pescar una aguja en un pajar, porque era buscar el día en el que fuera y nosotros estuviéramos ahí, y tratar de, mostrar esa situación. Cuando se tratara de un menor, además, teníamos que tener esas dos alternativas a la vez, pero fue imposible lograrlo, digamos. Pero lo que quiero mencionar, porque, como digo, me corresponde en las generales de la ley, que ese episodio está perfectamente narrado en el libro, y yo no soy la fuente de ellos, aclaro desde ya, pero está perfectamente narrado así. Nosotros no pudimos continuar con esto porque no teníamos testimonios para presentar la nota al aire, lo cual, sí digo, no me sorprendió cuando todo esto empezó a pasar.
Carolina, no sé si querés hacer algún apunte más con respecto Sí, a esto, porque además hay otras más situaciones. De hecho, ustedes, si vos decís que está bien narrado, entonces lo puedo decir. Sí, perfecto. Hubo intercambio de mensajes cuando cuando salió la primera denuncia y era, ¿viste en qué terminó? Exactamente. Ahí Exactamente. Pero también hay otros episodios que se narran más adelante en el libro. Por ejemplo, lo que le pasó con el policía en Maldonado. Y también cómo ese episodio logró, diluirse aplicando el poder que tenía también Penades para lograr eso, ¿no? Para nosotros eso, tratamos de avanzar en qué fue lo que pasó en ese momento y no fue fácil, porque quedó, primero que en su momento quedó muy tapado, si bien salió en prácticamente todos los medios, se publicó más como, decíamos que como una cuestión de curiosidad de verano, de morbo, de un legislador que se quedaba en evidencia su homosexualidad, ¿no? Como desde ese lugar, y no tanto por una cuestión de que había acosado o había al menos una denuncia inicial de acoso contra un funcionario de un funcionario público, ¿no? O sea, quedó por ahí. Pero cuando uno intenta ir a reconstruir todo eso, primero es que lo que hay es una multiplicidad de versiones sobre qué pasó en esas horas de la madrugada, ninguna a un nivel que uno pueda confirmar al 100%, pero lo que sí se sabe es que esa denuncia se trató con una discreción absoluta por parte de la cúpula, digamos, de la seccional 10ª de ese entonces. Había varios funcionarios que no llegaron a tocar el tema, digamos, y después esa denuncia es difícil encontrarla, se perdió el rastro de esa denuncia. Nosotros la pedimos un montón de veces, hicimos los procedimientos, digamos, de el trámite legal que hay que hacer para poder acceder a información pública. De ninguna manera pudimos acceder, así como tampoco pudimos acceder, por ejemplo, a consultarle a Jorge Guerra, que era el comisario que trató el tema en ese momento, ¿no? O sea, intentamos dar con él muchas veces, pero no tuvimos suerte para poder hablar y poder, digamos, echar luz sobre un poco qué fue lo que pasó ahí. Lo que sí sabemos es que él lo negó en su momento, pero sí fue un tema político. Claro. Eso generó una situación política, que también él lo negó en su entorno. Exacto, sí. Ahí, digamos, para que la audiencia sepa un poco de qué estamos hablando, es que la denuncia de ese policía que finalmente la retira, hace como una denuncia inicial que después queda en la nada, es que él estaba trabajando, un policía que era mayor de edad, y estaba trabajando en la Rambla de Punta del Este en el verano, y Penades se le acerca y le hace, digamos, una propuesta sexual. Y bueno, ahí hay como unas diferencias entre los dos en lo que dicen de cómo se dieron esos hechos, claro, cómo se iniciaron y qué fue lo que exactamente pasó, pero el policía lo que denunciaba en un principio era una situación como de acoso, por decirlo en términos bien generales. Y bueno, los portales de noticias, los distintos medios de comunicación, efectivamente al día siguiente dieron la noticia de que un senador había estado envuelto en esa situación. Que era lo máximo que se podía llegar, digamos. Exacto, ¿no? Claro. Todos sabiendo de quién se trataba, exacto, pero había como un consenso periodístico de que hasta ahí es donde había que ir. Y había otra cuestión también, ¿no? Que la sociedad de 2014 no es la misma que la de 2024, 2023, 2025. O sea, en ese momento, primero que si retiró la denuncia, no era un delito que se persiguiera de oficio. O sea que ahí ya no había más que hacer. Pero aún si la denuncia no se hubiera retirado, tampoco estaba claro cuáles eran los márgenes o los límites legales. Claro. O sea, no estaba claro del todo que eso efectivamente fuera un delito. Sí hablaba de una manera de desenvolverse o de una actitud de un legislador público. Claro, y también habla eso de una zona gris. Obviamente, por ejemplo, el caso de la prostitución en Parque Valle con menores es menos zona gris. Esto otro, claro, habla de algo que, bueno, es difícil, era difícil también poniéndose el lugar de los políticos hasta los periodistas en ese momento. Tratamos de no hacerlo de un lugar de juzgar por qué se olvidó del tema, sino de pensarlo en la cabeza también de ese momento, y que claro, que vos tenías un episodio que no quedaba del todo claro qué había pasado. De hecho, hasta hoy no pudimos reconstruir perfectamente qué fue lo que pasó, y para avanzar en averiguar efectivamente qué había ocurrido, había que hacer preguntas que invadían obviamente la privacidad y la intimidad, claro, de una persona que decidía no hacer pública su orientación sexual. Entonces ahí ya había un primer dilema, y si avanzaba, si en verdad
no había tanto como parecía a prima facie, entonces habías invadido como innecesariamente esa privacidad que él marcaba con ese tema. Entonces era capaz que, o había por lo menos zonas grises o cosas difíciles de resolver en ese momento, pero también hubo claramente una decisión por parte de Penadet de tratar de dejar eso lo más tapado posible, o que no se preguntara demasiado. De hecho, hay una reunión que nosotros también reconstruimos con personas de su entorno, del herrerismo, en la que él dice, bueno, están los hechos de público conocimiento, si alguien quiere hacerme una pregunta, claro, es ahora, y nadie se lo hace, también por una suerte de ese mismo respeto y discreción, y hasta de miedo de no querer preguntar cosas que quizás él no quería responder. Justamente me quiero detener en eso, Martín, porque el libro La Bajada es dos caras de un hombre con poder, y efectivamente Penadet tenía ese poder. Cuando en los medios, sin nombrarlo, estaba que un senador había tenido tal episodio en Punta del Este, enfrente a Lenjoy, él, como está narrado en la página 34, cita a esa reunión con legisladores del Partido Nacional, donde dice, sobre los hechos que son de público conocimiento, a los únicos que le debo una explicación son a mi familia y a ustedes. Lo que dicen no tiene nada que ver con lo que pasó, así que si alguien tiene alguna duda, los escucho. Nadie se animó a decir nada. La reunión no duró ni 10 minutos. Ese era el poder que también tenía Penadet, de convencer en estas instancias políticas que nada había pasado y que todo esto era parte de una conflagración en su contra, digamos. Sí, era importante. A ver, él hoy en día, o sea, incluso sus abogados dicen, bueno, a ver, ¿qué tanto? Hoy ni que hablar que no, que ya ese poder disminuyó un montón, pero él se amparaba en ese poder, no para su vida privada, pero en su vida pública también. Infundía hasta a veces más que respeto y ciertos temores, ¿no? Y usaba ese poder para manejarse, aprovechándose de ese lugar. De hecho, en el libro, a lo largo del libro, aparecen algunas expresiones que él usaba como diciendo, bueno, ahora soy senador, ahora tengo el poder, a mí no me va a pasar nada porque soy diputado, porque soy... Como que aprovechaba ese lugar para poder hacer y deshacer también a sus anchas, ¿no? Y también aparece en ese episodio del policía algo que se repite, digamos, después eso se traslada ahora a la causa judicial, que es esta cuestión de es tu palabra contra la mía, ¿no? Sí, claro. Que es quizás uno de los temas que está de fondo en todas las otras denuncias, que muchas veces, como nosotros lo manejamos ahí, claro, en el tema de los delitos sexuales o las situaciones de abuso que se dan en la esfera privada y más en la esfera íntima, no hay una pistola humeante que permita después hacer un análisis forense, claro, o claro y totalmente convincente, despejando toda duda de bueno, esto pasó de esta manera. Entonces ahí muchas veces los testimonios que denuncian situaciones de acoso, bueno, ese testimonio vale en su contexto y rodeado de otros elementos, no pasan por pericias psicológicas y otro tipo de análisis, sumado a otras evidencias que puedan digamos, estudiarse en la esfera judicial, para tratar de ver si eso que se dice supera determinados umbrales de verosimilitud y de veracidad, sobre todo, para después emitir una sentencia, que es algo que nosotros tratamos también de dejar claro que en lo que respecta a los casos que hoy están en la justicia, no tenemos todos los elementos como para poder zanjar esas discusiones. Claro. Y allí donde nosotros no podemos afirmar con certeza cómo fueron los hechos, tratamos también de dejarlo abierto bueno, al juicio también de los lectores y al juicio también del paso del tiempo, que sabemos que esto va a seguir procesándose en la justicia y hay cosas que todavía quedan por resolverse. Hay un oyente del 681 que hoy temprano, cuando planteé el reportaje, me mandó un mensaje que decía: buenas, qué manera de hacer leña del árbol caído en lo de Penadet. La verdad no se puede creer. Pero este libro tiene la virtud de presentarnos esa otra cara de Penadet, de lograr reconstruir esa otra personalidad y esas otras acciones que llevaba a cabo Gustavo Penadet. Él dice en un pasaje del libro que él pudo haber sido desprolijo, promiscuo, obviamente señalando su homosexualidad, pero con menores no. Ahora, hay testimonios en el libro, recogidos vastamente, también en la causa, que dicen exactamente lo contrario.
¿Cómo componen a través del libro y del trabajo periodístico esa otra cara de Gustavo Penades? O sea, estos relatos existen. Nosotros, este libro cuenta, por ejemplo, el testimonio de Javier Viana, que no estaba hasta ahora en la justicia, que él afirma haber conocido, tener un vínculo con Penades a principios de los 90, cuando él todavía era menor de edad. Y hay que tener en cuenta que son relatos generalmente sobre mucho tiempo atrás, en algunos casos, y cuando también en la memoria, cuando uno reconstruye hechos que son importantes para uno, incluso traumáticos, pueden verse modificados en el tiempo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en este caso puntual de Viana, lo incluimos en el libro no por si era menor o mayor de edad, que eso es algo que nosotros realmente no tenemos herramientas para poder confirmarlo más allá de lo que él dice, ¿no? O sea, él sabemos que por lo menos después terminó siendo mayor de edad, no sabemos efectivamente si comenzó siendo menor de edad en ese vínculo. La relación entre ellos fue ya con los dos mayores de edad, comenzó cuando él era menor. Esa es la parte que no se puede determinar, digamos. Eso él lo dice. En más un testimonio sí, pero... Claro, no tenemos por qué dudar de que él que esté queriendo mentir, pero lo que sí puede pasar, y pasa, de hecho, o sea, eso está estudiado incluso a nivel psicológico, que es cuando los recuerdos son muy difíciles de enmarcar temporalmente. Cuando uno tiene un trauma, a veces piensa que pasó antes de cuando pasó, o a veces lo aleja en el tiempo y piensa que pasó después. O sea, eso es muy relativo y no es materia, o sea, no realmente no tenemos el alcance. Lo que sí nos importaba de este testimonio era poder retratar el abuso de poder, el abuso que Penades ejercía sobre Viana, físico, psicológico, como él va contando, que va más allá de si era menor o mayor, que eso después es competencia de la justicia poder ver si puede probar o no esos testimonios. Y lo mismo sucede con el resto de los relatos, ¿no? O sea, de hecho, hay un caso que está en la esfera judicial y que nosotros también hablamos con él, que en el libro se llama Bruno Barrios, que no es su nombre real, pero que bueno, prefería mantener su identidad reservada, que él lo que relata y lo que está denunciado en la justicia es que Penades, digamos, se encuentra con él una noche en Punta del Este cuando él tenía 17 años para cumplir 18 en muy pocos días, y que él estaba buscando trabajo, que andaba un poco con su currículum en la mano, tratando de hacerse la temporada, buscando un trabajo quizás en un restaurante o algo que le pudiera dar unos ingresos, y Penades desde su auto lo aborda y bueno, termina teniendo allí un incidente de abuso sexual que lo marcó de por vida, y ahí estamos hablando del año 1999, época en la que Penades ya era diputado y que también había en el abordaje que Penades hacía de personas como chico en ese entonces, soy un hombre mayor, un uso de lo que él podía llegar a propiciar por estar en el poder y por ser parte del sistema político, ¿no? Esto de poder ayudarlo a conseguir un trabajo, o darle alguna oportunidad, que lo utilizaba como manera de acercarse a personas que estaban allí en la calle. No, quería retomar sobre lo que decía el oyente, ¿no? Sí. De hacer leña del árbol caído. O sea, me parece que es una lectura que uno puede hacer así como a golpe de vista, decir, bueno, le están pegando en el piso o lo están prejuzgando, ¿no? O sea, hay un juicio que todavía no empezó. Él en la justicia hoy es inocente. ¿Y por qué era lo que nos movía? Y me interesaba ahondar en eso porque, primero, que no es un libro sobre el caso. Y segundo, que no está escrito desde el lugar de ataque en contra de Gustavo Penades, ni mucho menos. O sea, el corazón del libro, lo que mueve el libro es tratar de explicar, como un servicio, digamos, periodístico, qué fue lo que pasó con esta persona y cuáles son sus luces y sus sombras. O sea, porque no es el relato de un monstruo, como pueden decir algunos, ni mucho menos. Es simplemente una persona que estuvo durante 30 años entre nosotros, y vivió también sus cuestiones buenas y malas, y al mismo tiempo creo que también la idea es invitar a reflexionar qué hacía todo el resto, ¿no? O sea, qué hacía todo el resto con eso, porque no es
Gustavo Penadez cometía excesos o cometía abusos, y nos estamos enterando ahora. O sea, ¿cómo convivimos nosotros con esa realidad? Creo que la idea es un poco discutir también en ese sentido. Y de hecho, su entorno también está hoy en una situación incómoda, sobre eso, porque estar al lado de una persona que uno sabe que quiere y que cometió ese tipo de cosas, es preguntarse qué hice yo con eso, ¿no? Fui cómplice. O sea, debí yo hablar lo que tenía para hablar, debí cuidar a la persona que quiero, o sea, nos pone como en un dilema. Claro. Que estaba bueno un poco conversarlo públicamente, ¿no? Es interesante ese punto. Hace mucho tiempo, cuando empezó esta investigación, un edil había puesto en redes sociales que Penadez era un sugar daddy, lo que se conoce habitualmente como es el sugar daddy. Después lo borró. ¿Por qué lo borró? Porque, claro, es lo que mencionábamos recién, hasta que no hay pruebas para señalar una actividad, obviamente condenable, como es este caso, eso es difamar. Y está excelente el punto que acabas de señalar, Carolina, con respecto a que hasta hoy Penadez es inocente. A los ojos de la justicia es inocente, se lo está investigando, está en prisión preventiva por la comisión de múltiples delitos, pero a los ojos de la justicia hoy es inocente y como tal debe ser tratado también, ¿no? Sí, eso está presente en el libro, o sea, y también estuvo presente en las discusiones que tuvimos a lo largo de todo este año de investigación, de cómo congeniábamos ese estatus de inocencia que es sagrado y que aparte es muy importante proteger, con la posibilidad de indagar justamente en lo que estuviera atrás de las denuncias y también en su perfil personal, de su carrera, de su vida personal, profesional y pública y privada, y bueno, cómo nos teníamos que parar nosotros de ese lugar. Y creo que lo que creíamos que era pertinente para este momento, porque también discutíamos cuál era el timing, el mejor timing para presentar el libro y para publicarlo, que creo que el libro lo que seguro permite es comprender mejor al menos quién es Gustavo Penadez, cuáles eran sus distintas caras. Digo, múltiples caras tenemos todos, o sea, no actuamos todos de la misma forma en todos los ambientes, pero bueno, que lo que sí pudimos, digamos, corroborar a partir de múltiples testimonios y cosas que quedan ya poco más claras, es que a lo largo de muchos años Penadez utilizó su posición de poder para vincularse sexualmente con otras personas, en algunos casos menores, en otros casos de contextos vulnerables, y que eso estaba presente. Al mismo tiempo que en su cara pública valoraba y se jactaba la importancia, ¿no?, de los representantes de la nación, y el lugar que el Parlamento ocupaba en la sociedad uruguaya y el respeto que debían tener también hacia sus representados. Lo que no podemos nosotros asegurar con total certeza es cuáles son los elementos que sostienen cada uno de los testimonios y las denuncias que hoy están en manos de la justicia, sobre todo en los casos más nuevos que quizás sean el corazón de la causa judicial en los próximos meses. Nosotros lo que hacemos en una segunda parte del libro ahí es tratar de ordenar qué es lo que está y qué es lo que falta, qué es lo que no está, y bueno, trazar las distintas posibilidades que se abren en cada uno de esos casos, cuáles son los elementos que esas personas denuncian y cuáles son, hasta el mejor de nuestros conocimientos, los elementos de la defensa de Penadez para cada una de esas acusaciones que él dice que son mentiras. Recién Martín decía posiciones de poder. Obviamente un senador como Penadez, que también fue diputado, en tantos años de legislatura ha tenido la posibilidad de canjear mucho de su poder por favores, digamos. De hecho, en el transcurso de la investigación se crea una trama con la que él intenta conocer la identidad de las personas que lo denuncian, factor fundamental por el cual hoy la fiscal logra arrinconarlo, digamos, de tal manera a Penadez que tenerlo en prisión preventiva, más allá que estuvo una semana en prisión domiciliaria. Podemos advertir justamente en el relato que se narra aquí en el libro esas posiciones de poder a las que Penadez logró llegar y cómo desde esa posición logró ciertas cosas. Creo que es muy ilustrativo y de hecho en ese caso es la trama o la fiscal Ioni lo llamó, bueno, asociación para delinquir, ¿no? Fue el delito que se imputó.
a él y a otras personas más. Se llamó, creo que él fue el que largó el concepto trama para decir que había una trama en su contra, ¿no? Pero cómo él llega a esa conclusión es a partir de esa investigación paralela, por fuera de los libros, digamos, que se hizo junto con el director del COMCAR y también director de inteligencia carcelaria, Carlos Taroco, que fue el que iba accediendo a información con recursos del Estado, ¿no? Con incluso otros policías involucrados que lo ayudaban a ordenar ese flujograma o diagrama de vínculos para ver quiénes podían ser los denunciantes de Penades. El argumento ahí de Gustavo Penades y de quienes los rodearon eran si a uno lo están acusando y no sabe quiénes son, haría todo lo que tuviera a su alcance para intentar saber de dónde vienen esas denuncias. Es una cuestión de intentar defenderse ante una causa que, según, lo ven así también sus abogados defensores, él no está en situación de indefensión, claro, ¿no? Porque si no sabes quién te acusa, no sabe cómo defenderse. No sabe cómo defenderse de esos ataques. Esos son los argumentos de su defensa. Y en ese contexto es que se da este interés por intentar ver quiénes son. Pero en eso también pidió favores, y no solo los que están imputados. Hubo pedidos de favores a su entorno político más cercano. Algunos con mucho respeto y cariño que le tienen o le tenían a lo largo de todo ese tiempo, accedieron y sus nombres terminaron desfilando por la justicia, por eso mismo, que no avanzó por ese lado. Después la fiscal, no sé ahí si habrá alguna novedad o no, pero fueron muchos los favores que pidió Penades. Algunos accedieron y quedaron en la justicia, y otros se dieron cuenta de que no debían hacerlo, y bueno, le pusieron un freno. Como decíamos, esas posiciones de poder también le permitieron durante muchos años a Gustavo Penades llevar cierto tipo de vida, digamos, sin que nadie lo supiera, sin que nadie auscultara ese tipo de vida, esa vida promiscua como él lo plantea, ¿es así? Sí, es indudable que la posición de poder de Penades le permitió sortear en muchos momentos preguntas incómodas. Uh-huh. Y ese poder se fue diluyendo muy rápido, ¿no? Con ese aleteo de la mariposa que hablábamos ayer en otra entrevista, y que lo arrastra a la cárcel, una prisión preventiva que aparte tiene mucho que ver con esta otra parte, ¿no? Como un subcapítulo de la causa judicial, que es la contraofensiva, la investigación parapolicial que se genera a partir de las denuncias y en algo que la Fiscalía entiende que fue una asociación para delinquir, y que al final se vuelve como un boomerang también, y eso es interesante porque si no fuera por ese subcapítulo, esa trama que se realizó, Penades seguramente estaría hoy esperando el juicio en libertad, que obviamente es algo muy distinto a estar esperándolo dentro de una cárcel. Ni que hablar. En el cierre, como decíamos cuando arrancábamos la entrevista, muchos teníamos esa presunción, pero no teníamos las pruebas. Esta investigación, hay que recordar, nace por una investigación de oficio que plantea en su momento la Fiscalía General de la Nación tras la denuncia de Romina Celeste Papazo. Ustedes, cuando iban avanzando en la investigación, ¿cómo iban recibiendo la composición de esta otra imagen de Gustavo Penades? Porque todos lo veíamos, como digo, como el senador, el articulador, el negociador, aquel que hasta Topolansky señalaba sus cualidades a la hora de conformar las mayorías para la Corte Electoral y demás. Y ustedes, cuando van haciendo una investigación, empiezan a montar un escenario real de un personaje que desconocíamos. ¿Qué impresión les quedó de eso? De ese trabajo, además. Fue un trabajo muy engorroso, complejo, y que nos hizo debatir y discutir muchísimo a lo largo de todo este tiempo, de ir para atrás y para adelante, de volver a construir, de borrar y empezar de nuevo. No solo por lo que íbamos reconstruyendo, sino también porque en paralelo se estaba dando un proceso judicial. Entonces iban también surgiendo nuevos elementos, a veces que nos hacían avanzar y a veces que nos hacían retroceder, a veces que estaban bien y a veces que eran incorrectos. O sea, fue realmente como un trabajo muy de hormiga,
y muy discutido entre nosotros realmente, porque es un tema sensible. Claro. Y porque el objetivo nunca fue escribir como decía el oyente, algo como para hacer leña del árbol caído, o sea, todo lo contrario. Era más que nada como tratar de llegar a la imagen o al perfil más justo que podíamos dar de un político que estuvo más de 30 años sirviendo a la función pública. ¿Qué hace una punta ahí? Generalmente en las entrevistas el periodista no alaba ni destaca el trabajo de los entrevistados, y mucho menos entre colegas. Pero eso que acabas de señalar, lo advertí ayer en la lectura del libro y me parece que es central, que esta no es una investigación que en ningún momento roza la frivolidad, porque en este caso, donde hay un político con el poder de Penades y cuestiones sexuales, y más con la homosexualidad, con todos los tabús que todavía sigue generando, y las actividades, como él llama, promiscuas que se advierten en el libro, en ningún caso roza la frivolidad del libro. Es un trabajo periodístico muy serio, teniendo en cuenta que podía bordear en cualquier momento eso, ¿no? Y que podía estar presente en la conversación. Es que era lo que no queríamos, o sea, queríamos que eso no pasara. Bueno, Sabíamos que había sexualidad, menores, excesos, como vos decís, o sea, todas cuestiones que dinero, droga, alcohol. llaman la atención del morbo, y hubiese sido para nosotros muy sencillo, si queríamos escribir un libro exitoso, ir por esos lados, porque las personas somos humanos, sabemos que lo cuestionamos, pero después somos los primeros en ir a buscarlo y a mirarlo, ¿no? Era lo que no queríamos hacer, justamente, nos interesaba alejarnos lo más posible de eso, lo que no implica, obviamente hay cuestiones que tampoco podemos eliminar, porque si nosotros dejamos de hablar de ciertas cosas, por ejemplo, los detalles de abuso que relata Viana, estamos omitiendo también parte de lo que implicó ese nivel de violencia, ¿no? Entonces, ese es el dilema, que hasta dónde vamos, hasta dónde contamos, hasta dónde llegan los detalles para poder plasmar lo que queremos plasmar sin excedernos, ¿no? Martín, ¿sobre estos dos puntos? Sí, que no, fue uno de las cuestiones que discutimos mucho durante el proceso, o sea, tanto desde el punto de vista de la información que conseguíamos y de qué manera contextualizarla o contrastarla. Muchas veces eso era muy, muy complicado, entonces, desde dónde pararnos cuando lo que teníamos, también teníamos que dejar abierta la puerta a que pudiera haber ocurrido de alguna manera alternativa o que pudiera haber matices que se le pudieran llegar a pensar a esa información. Ese trabajo casi que de especulación sobre la especulación, cuando no teníamos modos de avanzar, lo hicimos muchísimo. Y después, en cuanto al evitar la frivolidad, también era algo que nos preocupaba muchísimo, y bueno, que entendemos que hay momentos en los que la descripción de algunas cosas que personas como Viana dicen con nombre y apellido pueden resultarle a algún lector fuertes, y podrán preguntarse por qué eso está, si es para justamente llamar la atención. Cada opinión sobre eso me parece que es respetable y no hay una solución perfecta, pero intentamos plasmar lo que entendíamos que era relevante desde el punto de vista de ese testimonio. Era necesario describirlo, digamos. Exacto, y bueno, frenar donde no fuera necesario seguir describiendo cosas que no hacían a la cuestión central. Carolina, mencionaste, esta pregunta tendría que haber ido antes, pero mencionaste algo recién que tiene que ver con la palabra violencia. Y en el testimonio se advierte cómo también en el propio Penades, en esa otra cara, habitaban dos personas. Una persona convincente, dulce, entradora, y una persona violenta, agresiva, que también dejaba entrever esa beta. ¿Cómo fue para ustedes tomar ese testimonio tanto tiempo después de una persona que obviamente se sensibiliza cuando tiene que narrar una relación en la que era menor, en la que fue convencido amablemente y en la que después fue destratado consecutivamente? Primero que narrar o entrevistar testimonios que han pasado por traumas o víctimas de este tipo, en este caso, es muy complejo y nos pone a ni que hablar que a la víctima en una situación muy muy difícil, y a los entrevistadores también, porque lo que menos uno quiere es generar un daño o repetir un daño sobre una persona, o generar la incomodidad, ¿no? En este caso lo que se puso por encima fue que él quería dar su testimonio, porque era su verdad y necesitaba hacerlo de alguna manera, entonces acordamos que eso fuera así. Y también el tema del nombre, que le da credibilidad al testimonio, ¿no? O sea, eso ni que hablar. Si él
hubiese aparecido como un anónimo, es un anónimo más, o sea, no es más fácil recaer en dudas, ¿no? Sobre ese tema. Ahora, lo que vos planteás sobre estas dos caras y el Penades respetado y el Penades violento, es por un lado así, pero por otro no lo es tanto, porque cuando uno hurga, digamos, en su entorno también público y político, hay personas de su entorno que remarcan que él, o sea, tenía una soberbia a veces excesiva, y que intimidaba también, y que generaba temores, y que había cierta violencia en ese trato, que no era sexual, que no tenía nada que ver con ese mundo, digamos, de la noche o ese mundo oscuro, pero también se notaba ese abuso de poder y esa soberbia que lo terminaba haciendo ejercer violencia sobre el resto, ¿no? Quizás mucho más sutil y mucho más difícil de hablar, porque el límite de ese tipo de violencia es una violencia que es mucho más difícil de describir y que el otro, ¿no? O sea, es más discutible, es más sutil, pero la semilla de esa característica estaba tanto en su vida privada como en su vida pública. Para cerrar, teniendo en cuenta todo lo que han mencionado, las más de 100 fuentes consultadas para el trabajo y todos estos debates periodísticos que ustedes llevaron adelante, ¿están conformes con el trabajo? Sí, estamos conformes. Obviamente, como hay que una sonrisa. No, porque nos hicimos ha salido todas las preguntas que haces nos las hicimos nosotros. Sabés que eso quiere decir que están muy bien hechas, ¿no? Cuando dicen porque lo hablamos y obviamente creo que hicimos un trabajo serio en el que tratamos de llegar a todas las personas que pudiéramos y acercarnos de la manera más fiel posible a quien es Gustavo Penades. La risa va un poco porque obviamente uno a veces tiene la ambición de llegar incluso más lejos de lo que puede llegar, ¿no? Claro. Y a tratar de contestar preguntas que hoy no se pueden contestar. De cómo va a terminar la causa, de qué va a pasar con cada uno de los casos, de los testimonios, si alguno de esos pueden tener algún nuevo giro, que no lo ponemos en el libro, no sorprendería que haya algún otro giro más en esta historia. La inconformidad también por no haber logrado hablar con Penades, a pesar de que lo intentamos y tuvimos algunos contactos, que eso hubiera también dado otros elementos al libro, pero que los intentamos salvar accediendo a personas de su entorno, gente que lo conociera bien y pudiera ayudarnos a describirlo de la mejor manera. Y bueno, lo que sí nos deja conformes es que creo que somos bastante honestos en decir hasta dónde podemos ir en las afirmaciones y hasta dónde no nos compete y no tenemos las herramientas para hacerlo. Sobre esto que mencionaba Martín, Carolina, además también está recogido en el libro. Penades se sigue declarando al día de hoy inocente, por eso no ha ido a juicio abreviado, por lo cual va a arrancar el juicio, seguramente en junio haya más novedades con respecto al tema, pero él se sigue declarando así y además, también como decía Martín, ha estado en un perpetuo silencio Penades desde que fue conducido la primera vez hasta ha hablado con sus abogados, de hecho cambió el equipo de abogados y demás, pero ha estado en silencio con la prensa, no ha hablado, hasta el día de hoy no se conoce su visión, salvo una entrevista que hizo en un momento con Radio Universal, pero después no se sabe más nada de lo que él piensa con respecto a esta situación, salvo lo que dicen los abogados. Lo que pasó fue que él dio una entrevista a Búsqueda cuando estaba todavía en la casa y después a Universal también, sí, antes de días ir. En la misma semana fue eso, en que esos mismos después días. del desafuero, antes de la imputación. Lo que pasó que esas veces cuando él sale, lo que termina pasando cuando él sale en Radio Universal, que es dando información, se termina perjudicando también. Entonces hay una cuestión de que no le fue bien las veces que salió públicamente. Entonces, bueno, supongo que tiene que ver también con una estrategia del caso de mantenerse en silencio. Sí habló en la justicia, ¿no? Claro. Ante la fiscalía, que él se sigue reconociendo inocente, y ha dado poca información, pero información que también está siendo usada en la causa, ¿no? Hoy, de hecho, el diario El País informa acerca de una reunión que tuvo a solas con la doctora Marcela Vargas, la jueza del caso. Tu visión con respecto al final del trabajo, Carolina, ¿estás conforme? Yo estoy conforme, sí, creo que, no sé si estoy más segura que Martín, pero no, estoy conforme porque creo que para los objetivos que nos trazamos, que eran poder perfilar a Gustavo Penades por contar quién es y quién fue durante todo este tiempo, creo que se cumple y no, la realidad es que no nos faltó puerta por golpear,
buscamos realmente de una forma súper exhaustiva y los límites que tuvimos fueron porque no quisieron los que no quisieron hablar, ¿no? Pero es lo más fiel, es el retrato más fiel, creo yo, que al que podíamos haber llegado. Entonces, en ese sentido estoy conforme. No nos planteábamos resolver la causa judicial, ni mucho menos. Por eso no es un libro que se llame El caso Penades, ¿no? Es Gustavo Penades, es él. Claro. Y en ese sentido, bueno, creo que está bien retratado. Claro. Martín Tocar, Carolina de Lisa, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y por contarnos acerca de este libro, su trabajo para crearlo, lo que viene siendo un éxito a raíz de lo que mencionaba recién, que está agotado. Vayan, insistan en las librerías, está editado por Sudamericana, por Penguin Random House, van a tener allí la posibilidad de conocer esta historia, que como decíamos, es un mojón en la historia, porque la historia continúa, es una historia en desarrollo, va a haber novedades, pero hasta aquí está relatado y retratado algo que hasta ahora, de Gustavo Penades, teníamos una imagen un poco difusa. Carolina, gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias, Martín. Un gustazo haber estado.